Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Vamos a hablar hoy con Hugo Antonio García Marín Hernández. Es maestro en ciencia política, es doctorante en ciencia política, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es también jefe de especialistas de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Profesor Hugo Antonio García Marín Hernández, bienvenido a este espacio para conversar de buena fe sobre una teoría política para el siglo XXI y un horizonte para la izquierda, tema que has desarrollado por bastantes años. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias, Gibran, por la invitación. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. La audiencia seguramente extraña que se baje el volumen de la voz y que se hable de argumentos. Durante muchos años, la izquierda dejó de hablar de ideas, empezó a buscar la democracia electoral en un amplio consenso que hubo con la derecha intelectual y así transitamos, Hugo, a la democracia. El objetivo primordial era que los votos se contaran y se contaran bien. A mí me gusta más que democracia decir que pasamos a un pluralismo autoritario y tal vez ahora estemos construyendo una democracia. ¿Quién sabe? Pero entonces la izquierda dejó los grandes temas de lado. Antes se hablaba mucho de utopía, de socialismo. El mundo vino a borrar y a derrotar todo el universo simbólico del socialismo. Y la izquierda dejó de pensar en objetivos grandes. Me parece que con el fin de ciclo de esta época que se extiende por lo menos de la crisis de 2008, de la crisis económica, hasta la crisis de la pandemia del coronavirus, ese fin de ciclo nos obliga a volver a pensar en grande. Lo han empezado a hacer algunos, como Piketty, pero tendríamos que hacerlo en especial desde nuestra región, desde nuestro país, porque aprendimos que la teoría política se construye distinta. ¿Hacia dónde tendríamos que estar mirando para volver a pensar en grande? Yo creo que el gran problema de la izquierda, más allá de lo que se ha dicho, que se alejó del socialismo y otras cuestiones, es que dejó de pensar en lo público y se extravió en el mundo de lo privado. Y esto ocurrió precisamente en la década de los 70, posterior a los grandes movimientos que surgieron en el 68, los famosos movimientos pluriclasistas. ¿A qué me refiero con esto? Ahí lo que pasó fue que se extravió el horizonte de lo público que antes estaba puesto de manifiesto en el Estado para plantearlo al tema de lo comunitario y de ciertas experiencias particulares, lo cual no está mal, porque en efecto existe ese mundo público comunitario, por decirlo de alguna manera. Pero cuéntanos, ¿de qué se trata eso? Entiendo que probablemente te refieres a que nos centramos en lo micro y en la política al estilo Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder, y en reivindicaciones más particulares. ¿Qué causas de lo público se abandonaron? No, sobre todo que se creyó que lo público comunitario puede sustituir a lo público estatal. A ver, pero cuéntame qué es una cosa y qué es la otra. Te lo explico. Voy a poner ejemplo una de tus columnas que mencionaste las semanas pasadas, el tema de la familia como sustituto de la seguridad social. En efecto, la familia puede funcionar como eso. En efecto, la familia puede evitar ciertos riesgos sociales, en efecto puede, a partir también de los vecinos que se generan, que alguien te baja el agua, que alguien te baja cuando tienes alguna enfermedad, te ayuda a cargar algunas cosas. Pero eso, que también puede ser parte de lo público, también es parte del mundo de lo desigual. De lo desigual, ¿por qué? Porque está fuertemente cargado hacia las mujeres, porque también depende de suerte, también depende de que las familias tengan a alguien que realmente les siga dando el dinero o que realmente la enfermedad no les pegue. Incluso puede ser una cuestión profundamente milagrosa. Y se ha creído que eso, transitado a las cuestiones comunitarias, en las cuestiones indígenas, pero también de otros llamados, vamos a ponerle, contrapúblicos, como las poblaciones y la identidad LGBT y demás, que eso puede sustituir todo lo demás que también debería sustituir el Estado, cuando en realidad está en planos diferentes. Y es ahí donde la izquierda se extravió. Y yo creo precisamente que el máximo esfuerzo que se ha hecho en el siglo XXI para tratar de reconciliar esa diferencia ha sido el buen vivir en América Latina, pero que tampoco fue suficiente.
justo lo que estamos viendo es que El buen vivir, una doctrina de los gobiernos progresistas de América Latina, variantes como que se llamó Vivir Bien, que buscaron sustituir el espacio que ocupaba el socialismo. Entonces, en esas experiencias, particularmente Ecuador, Bolivia, se mejoró el nivel de vida de la gente y se intentó generar otro discurso de grandes cambios y de grandes cosas para nuestro público. Y entonces fue una de las buenas experiencias para conciliar las responsabilidades del Estado con las causas particulares, como la de género, lo que mencionabas de la comunidad de la diversidad sexual, la familia y otras que están más en el ámbito de lo privado. Pero ¿por qué no fue suficiente? porque al final de cuentas no logró trazar un horizonte diferente al neoliberalismo. El neoliberalismo sí genera un profundo cambio cultural en todas las esferas. De hecho, entre la izquierda y la derecha, incluso para hablar de algo como de bienestar, aún los que son más de izquierda y tratan de incluir algunas categorías propias de la socialdemocracia europea y demás, no logran entender esta perspectiva diferente sobre cómo debería de ser este nuevo Estado. Pero estos estados, además, en realidad no lograron conciliar tampoco con lo comunitario. En realidad, el tratar de plantear estos nuevos términos, summa causae para el tema de en Ecuador o el summa camaraña para el tema de Bolivia, en realidad no tampoco tenían un referente con las poblaciones. Hay una tesis muy interesante de Flaxo Ecuador, en donde justo se va a terreno, se va a platicar con las comunidades y los dos conceptos juntos en realidad no hacen sentido. En realidad son diferentes, lo que entienden es algo que el gobierno les está diciendo, pero en realidad no termina por ser ese vínculo comunitario con el Estado, con esta nueva forma de bienestar. Lo que entienden es un cambio de gobierno que está muy precisamente enfocado en los líderes, pero cuando eso se acaba, ¿qué es el buen vivir? Pues el buen vivir es lo que me dio el líder, lo que nos estaba dando esa forma de gobierno, pero no es otra forma de vivir. Diríamos entonces que hay una intuición correcta en los gobiernos de izquierda de América Latina de que se debe de construir el horizonte político a partir de las necesidades de la gente. Y por eso intentaron hacer una doctrina política propia de los países de nuestra región con un fuerte componente indígena. Así es. Para hablar de ese horizonte político que llamaron unos buen vivir y otros vivir bien, rescataron cosas que según ellos venían del ámbito de lo indígena comunitario. Pero en realidad a las poblaciones indígenas realmente existentes, esos conceptos no les decían nada, sino que fueron una suerte de exotización también. Entonces, ¿cómo tendríamos que construir un nuevo horizonte? Yo creo, y miren, eso el presidente López Obrador creo que también forma parte de esta intuición. Cuando habla de felicidad y cuando habla de bienestar, trata de salirse de esa perspectiva tradicional. El problema es que cuando lo habla, cuando lo está diciendo, no tiene, digamos, todo el sustento, tanto técnico como teórico, para poder darle fuerza a todo eso. Lo tiene la intuición política. Sabe que felicidad y que bienestar es que la gente pueda vivir en un orden, que recupere la dignidad, que tenga seguridad frente a muchas cosas, pero no logra generar toda esa perspectiva y creo que ha cometido un error que es meterse en el diálogo que de hecho es muy neoliberal, que es el tema de medir el bienestar a partir de medir la felicidad y todo ese tipo de cosas. Hay muchos esfuerzos al respecto, pero en realidad para empezar a trazar este nuevo horizonte hay que plantearnos otra vez a reflexionar desde lo común lo que nos hace ser felices. Y esa perspectiva se perdió hace muchísimo tiempo. Y en realidad es algo que durante mucho tiempo estuvo planteado, no solamente en la teoría política occidental, sino en todas partes, lo que puede significar vivir bien, lo que tiene que significar ser feliz y que hacia allá deberíamos transitar. Pero esto nos tiene que llevar a salirnos también del encuadre neoliberal de lo que significa bienestar y de lo que significa ser feliz, que lo han dividido en dos espectros completamente diferentes. Una cosa es felicidad, que es como yo me siento cuando me levanto el día con día, lo que yo veo, lo que me tomo, lo que soy. Y otra cosa es bienestar, vivir bien. Nosotros podemos garantizarte a lo mejor que vivas bien,
Pero ser feliz, eso se lo dejamos a tu esfuerzo personal, al mercado, a que todo ese tipo de cosas se solucionen. Y si no, lo podemos ver a partir de indicadores. Y puede resultar que en efecto la gente muy pobre sea feliz de acuerdo a algunos indicadores que algunos académicos, e incluso yo diría charlatanes de la política positiva, de la autoayuda y demás, que ayudan en los grandes indicadores, nos digan hacia dónde ir. Entonces yo creo que ahí lo que hay que trazar antes de empezar a hablar de cómo se debe medir, qué es lo que ha hecho el presidente, que insisto, está en esta intuición que también han tenido otros líderes, hay que empezar a trazar ese horizonte de qué elementos comunes significan estar bien y qué elementos comunes de estar bien significa que somos felices. Ese es para mí hacia dónde tendríamos que apuntar. Entonces, la intuición del presidente López Obrador, de otros líderes, ha sido correcta. Se trata de volver al objetivo fundamental de todo orden político, que es la felicidad de los habitantes de ese orden político. Tiene esto la cualidad de que también la derecha reivindica la felicidad. Entonces la disputa no es para nadie si el orden político debe buscar la felicidad o no buscarla, sino qué es lo que significa esa felicidad y en el ámbito de la responsabilidad de quién está. Por una parte, nos decías, hay un discurso neoliberal sobre la felicidad. Ese discurso implica que la felicidad depende de uno mismo, de sus méritos, incluso de la actividad cerebral tal como se da en cada persona, y que uno se la tiene que buscar. Y por otro lado, hay siglos de teoría política que nos dicen que la felicidad es un asunto público, pero parece que en los últimos años todo eso desapareció. Cuando uno habla de felicidad como algo compartido, parece que se ataca la individualidad. Siempre se reclama eso, como si fuera una cuestión que se consigue con el estilo de cada uno, con la singularidad, con reivindicaciones que son propias nada más de las personas. Y que no hay formas comunes de ser felices. Para eso tendríamos que saber de qué está hecho ese concepto. Pero como se trata de un tema extenso, te pediría que lo habláramos después de un corte, si te parece bien. Con todo gusto. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando de buena fe con el profesor Hugo Antonio García Marín Hernández sobre la felicidad como horizonte político y en última instancia como un programa de gobierno que está en la discusión de la izquierda mundial en este momento. Hablábamos de cómo ha cambiado lo que se concibe como felicidad, de cómo se ve ahora como un asunto individual, como un asunto que ha configurado toda una industria de la felicidad, sepultando o por lo menos escondiendo siglos de razonamiento, de teoría política, de antropología, de psicología, de todas las disciplinas sociales. Parece que de repente no sabemos nada de eso. ¿Nos puedes contar un poco de qué se ha tratado la felicidad antes de esta embestida neoliberal? Claro que sí, Gibran. Y antes de eso me gustaría justo tocar esto que dices, de cómo es que se ha configurado este nuevo esquema. Lo que pasa es que el neoliberalismo, aunque muchos no lo quieren aceptar, permeó en todas las ciencias, tanto sociales como las mal llamadas ciencias duras. Y de hecho fue a partir del 2000 donde la psicología llamada positiva, que lo que busca resaltar es que las personas tengan resiliencia, que puedan enfrentarse a lo demás, empezó a tener mucho auge y se le empezó a dar una cuestión de ciencia. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque justo lo que trata de plantear es quitar todo lo que estorba, que como bien ha dicho Fernando Escalante y también tú en algunos otros lados lo has comentado, al neoliberalismo le estorban mucho ciertos conceptos, los conceptos de lo común, el concepto del pueblo, el concepto de cómo vamos a decir que la felicidad responde a todos cuando nada más debería responder de lo individual. Y en efecto, mucho tiempo antes ya se planteaba que la felicidad podía tener elementos comunes. Vamos a plantearlo de la siguiente forma. Yo creo que el autor
occidental que mejor lo plantea es Rousseau. Y lo tiene en una frase, en una reflexión que está en los fragmentos políticos que casi nadie recupera, porque actualmente hablar de Rousseau es decir, Rousseau es un populista, es la justificación de los demás. Él le planteaba lo siguiente, cuando preguntaba qué es ser feliz, decía, las personas, ¿qué significa ser feliz? La verdad es que individualmente es muy difícil saber qué puede ser. Solo la persona que es feliz lo sabe. Tú puedes tener alguna cuestión de felicidad distinta a la mía, pero las sociedades políticas es visible, es común lo que significa ser feliz. Entonces los gobiernos no deben de obligar a las personas a ser felices porque es imposible, pero deben de ponerlas en situación para ser feliz. ¿Y qué significa esto de situación de ser feliz en la teoría política? Son aquellos mecanismos, aquellas funciones que mantienen afiliado al individuo con la sociedad, con el todo. Y esto no es algo que nada más está en Rousseau, está en la filosofía clásica, está en el planteamiento aristotélico, que creo que ahí viene un poco lo que plantea el presidente, de que solo el buen gobernante es el que trata de hacer felices a las personas, al pueblo, ¿no? Y también está en el psicoanálisis. Freud justo plantea que el gran dilema con la cultura es que nos oprime, pero que a la par necesitamos de ella. No existe, y la persona que se aleja de la cultura, al final de cuentas, es arrastrada para formar nuevamente parte de ella. Entonces, la felicidad, la situación de ser feliz, el bienestar, como deberíamos entenderlo, es generar las mejores condiciones para que las personas puedan estar afiliadas a ese todo. Y ahí es donde está la conciliación, con lo que planteábamos en el segmento anterior, con lo comunitario y con lo público estatal. Claro, las personas deben tener todos los mecanismos para estar afiliados con su entorno directo, pero también con el Estado. Solo así podríamos hablar de que están en situación de ser felices y que por lo mismo tenemos un horizonte claro hacia dónde ir. Y esto pasa desapercibido en todas las teorías que hay actualmente de la felicidad, en donde pareciera que el único esfuerzo es, como en la película esta de Will Smith, en donde él tiene que esforzarse todo lo posible, aguantar toda la cuestión de la vida y al final ¿Qué película? va a tener. ¿Qué Se película? llama, aparte y curiosamente, En busca de la felicidad, en donde justo narra las dos formas de cómo debería ser. De hecho, Will Smith plantea en una entrevista que es el sueño americano. Es una persona pobre, de raza negra, que solo con su esfuerzo, aguantando, trabajando 2 horas, dos jornadas, cuidando a un niño y haciendo muchas cosas, al final termina siendo un gran broker, termina triunfando en Wall Street y se hace millonario. Y entonces el mensaje es, tú no te preocupes de todas tus condiciones que hay en tu entorno, el Estado tampoco se va a fijar en todo eso, lo que tienes que hacer es nada más aguantar y la felicidad llegará, y si no, pues algunas cosas se tocarán en el camino. Y esa es la perspectiva que ha permeado todo, olvidando claramente lo que te comentaba de que necesitamos de los demás para ser felices, necesitamos del entorno, necesitamos de estar seguros, del cariño y de algo muy importante que ha comentado Claudio Lovnitz, que de hecho lo comentó en otros programas anteriores cuando hablaban de la muerte, que es el tema de la dignidad. Las personas sin dignidad también viven con menor posibilidad para ser felices. ¿Por qué? ¿Qué es la dignidad? La dignidad. La dignidad es el derecho al ser reconocido, al orgullo, a que tu valía como persona vale de igual manera que para todos los demás. Y claro, si tu reconocimiento, tanto individual, es decir, tu propia percepción, como la que tienen los demás sobre ti, es distinta a otras personas, tu posición para poder plantearte incluso la posibilidad de ser feliz es muy distinta. Y algunas de las cosas que no se han querido decir o que se quieren omitir precisamente porque se quiere cortar todo, es que incluso la valía que yo siento de mí a veces depende de condiciones externas. Claro que si toda la vida te han dicho que no vales, claro que si toda la vida te han dicho que tu trabajo es menor que el de todos los demás, claro que si cuando tú vas a la calle te miran feo, te dicen que no formas parte de esto, te resaltan tus rasgos físicos, te dicen un montón de cosas, claro que tu valía, lo que tú piensas es menor. Y claro que eso implica que no vas a poder vivir igual de bien que otras personas. Lo que te dice el discurso neoliberal es, pues puede que sí, como el personaje de Will Smith. Pues Nada claro, más es cosa de aguantar, de Claro. ser resiliente tú, no el sector de la sociedad al que perteneces, no de tener redes de apoyo, no de tener al Estado dándote seguridad social, no de una serie de condiciones que no dependen de ti. La resiliencia entonces se convierte en un asunto personal y el tema de la afiliación, que quiere decir tener un lugar en la sociedad,
desaparece por completo. En muchas sociedades antes de que existían los estados modernos, la afiliación se daba por descontada, estaba muy claro el lugar de cada quien. Por ejemplo, lo dice Robert Castell, durante la Edad Media. Y alguien que no respondía ni al papel de peón, ni al papel de jefe agrario en algún lugar, ni a ninguno de los papeles que había en esa sociedad menos compleja, era reabsorbido mediante mecanismos comunitarios. Si alguien tenía enfermedades mentales, por ejemplo, si alguien perdía la capacidad de trabajar por sufrir accidentes, siempre había un mecanismo para que la comunidad pusiera recursos para asegurar su supervivencia. De tal manera que para seguir afiliado no era necesario tener estado alguno. Bastaban algunos señores poderosos que se hacían cargo de gestionar ese orden social. Pero las sociedades se hicieron cada vez más complejas y empezaron a generar esa capa común, lo social propiamente, de la que depende seguir afiliado. Y este es un problema que creo que si nos recluimos en el individuo o incluso en la familia, olvidamos. Solo las sociedades que carecen de ese piso común tienen que recargarse en el individuo y en la familia. ¿Cómo se construye ahí donde ese piso en común es precario? Por ejemplo, en nuestro país ese piso común es delgadito. El presidente López Obrador ha querido meterse a ensancharlo un poco, con transferencias directas, con un cambio en el discurso público, pero hacen falta muchas otras cosas. ¿Qué es lo que tenemos que observar en la construcción de ese piso común? Lo primero es, y estoy casi convencido, en cuáles son las condiciones que el Estado puede generar para transformar el orden social. Y es que el orden social, como lo dice la antropología del Estado, es también muy complicado que el Estado con mayúsculas pueda permear en todas partes. En el Estado mexicano todavía es mayor. Hay muchos sitios sin Estado, en buena parte de los estados de la República. Hay comunidades que todo lo que tienen de Estado son los libros de texto gratuitos de los hijos. Y se acabó. Ni servicios médicos, ni policías, ni nada más. A eso nos referimos con que el Estado no llega a todos. Exacto, que el Estado no llega a todos. ¿Y qué debería dar ese orden? Yo creo que dos cosas principales. La primera es tener seguridad frente a diferentes tipos de riesgos. Y esto implica estar seguro para miedos presentes y para miedos futuros. Lo ejemplifico muy claramente. Si yo estoy seguro de que si me enfermo mínimo voy a tener medicinas, si cuando me enfermo mínimo me voy a poder quedar en mi casa porque me van a seguir pagando el sueldo, o que mínimo puedo tener una familia y voy a tener los servicios necesarios para poder llevar a mis hijos, hijas, a que las cuiden mientras yo sigo trabajando, estoy seguro en un sentido. En otro sentido, estar seguro también frente a las contingencias naturales. ¿Por qué? Porque cuando ocurren cosas como ahora el tema del coronavirus, pues nos dejan completamente en la desolación si no tenemos absolutamente nada más. Y como alguna vez te he escuchado decir, pues al final nada más queda uno que enojarse con el destino, enojarse con la situación que uno tiene. También el Estado debería tener seguridad frente a ese tipo de cuestiones. Y por último, que es fundamental, que es la seguridad respecto a la violencia física, a la vida misma. Y fíjate qué curioso, también para atender los problemas de seguridad también se ha tenido la perspectiva de lo privado. Que lo que se tiene que modificar es la sensación de inseguridad, la percepción de inseguridad. Que nada más hay que modificar que los parques estén más bonitos, que hay que tener ciertas cosas, como si con eso se acabaran los problemas y no se considerara que hay otros problemas de seguridad que se dan en el espacio de lo privado, como puede ser la violencia doméstica. Eso sería por un lado. Y por otro lado, que es muy importante, que eso creo que es lo que ha hecho todavía de mayor forma el presidente, porque lo ha hecho durante mucho tiempo, es plantear que la dignidad de todos debe ser igual, de todas y todos. Y eso es un proceso muy complicado, porque es un proceso que sí debe estar incluido a partir de las políticas públicas, pero que sobre todo es un proceso político, es un proceso de subjetivación, una forma en la que se constituye, como tú muy bien has establecido, como un sujeto político diferente, alguien, gente que siempre ha estado excluida, que en ese momento va a poder reclamar la dignidad para sí. Y eso solo se puede funcionar a través de la democracia. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos, digamos, yo lo que planteo es un triángulo. Planteamos un orden que tenga esas características que he mencionado, seguridad y dignidad. Eso significaría que vivir en situación de ser feliz o tener bienestar es vivir con seguridad frente a los riesgos
sociales en un orden que permita la libre realización de las personas y una dignidad igual para todos y todas. Ese debería ser, yo creo, el horizonte que todo gobierno igualitario de izquierda debería tratar de perseguir. Es muy importante porque muchas veces en la izquierda despreciamos esos conceptos, sobre todo el de orden. Privilegiar el orden parece una cosa siempre de la derecha, y el de seguridad, que es fundamental, pero que se ha reducido en el discurso público a la seguridad pública. Pensamos en eso, de que no nos roben, como decías, pero que en realidad tiene que ver con tener capacidad de respuesta ante contingencias como esa o como otras contingencias que suceden en la vida. Entonces tenemos un triángulo de lo que sería el bienestar, de lo que sería la situación de ser feliz. Dignidad, orden y seguridad. Esa debería ser la agenda política de la izquierda. Ahora, muchos preguntarán con razón, ¿cómo convertimos esas palabrotototas, dignidad, orden, seguridad, en política pública aplicable en leyes que transformen realmente la vida de las personas? ¿Cómo pasamos de allí a propuestas más específicas que tienen que estar en el horizonte de la izquierda? Sí, es un salto directo de esos conceptos a políticas que se han propuesto, como la renta básica universal, como los sistemas de cuidados. ¿Hacia dónde debemos de ir más en lo específico? Voy a poner un ejemplo que hemos trabajado en la conferencia, que es el tema de trabajadoras del hogar. Lo que se ha tratado de plantear en ese sector específico de la población es, primero, comprender cómo son las dinámicas, porque la izquierda durante mucho tiempo ha creído que lo que se trata nada más es formalizar. Y como formalizar a través del trabajo. Formalizar laboralmente a las personas. Es decir, hacerlas que paguen contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre su salario. Entonces, como si la informalidad, que es la mayor parte de nuestro mercado laboral, fuera una anomalía, lo que hay que hacer es formalizarlos a todos, ir por sus impuestos para entonces darles seguridades y servicios. Pero ese no es el horizonte. Ese no es el horizonte. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar si seguimos una política así es que no comprendamos cómo es que se da en el terreno, en lo social, una relación entre lo que puede ser el empleador, la empleadora, con la trabajadora social, y lo único que logremos es que ni se modifique el orden, ni que se modifiquen las leyes, y ni que realmente puedan acceder a la seguridad social. Algo tan fácil como el contrato. El contrato, te dicen siempre, es la mejor forma en la que tú vas a poder defender tus derechos laborales. Pero en ciertas poblaciones, en ciertos sectores de la sociedad, como en el caso de las trabajadoras, que de manera muy errada se le ha considerado como un trabajo menos digno que el de otras personas, se les considera que el contrato termina siendo un impedimento. ¿Por qué? Porque yo no te doy contrato y por eso no te inscribo. Y entonces lo que te van a responder es, bueno, pues es que hay que ir a poner los contratos. No, lo que hay que garantizar es que independientemente del contrato, esa persona pueda tener seguridad social. Y entonces ya tendríamos, por un lado, el tema de la seguridad. La dignidad, tenemos que estar repitiendo todo el tiempo, culturalmente, pero también desde el Estado, desde los medios de comunicación, que es un trabajo distinto, pero que el trabajo distinto es fundamental, es un trabajo digno, que vale lo mismo que el que puede tener un académico, que vale lo mismo que el que dirige CONAPRED, que el que dirige alguna institución. Es un trabajo fundamental para la sociedad. Y las leyes deben estar pensadas en esa generación de dignidad. Por ejemplo, prohibir el uniforme. El uniforme es una cuestión que marca, que distingue, que pone a unos en un lugar y a otros en otro. Si la ley sigue diciendo que no se les tiene que garantizar que usen uniforme, entonces no estamos contribuyendo a ese horizonte del tema de la dignidad. Ahí tenemos los dos. Y la tercera es el orden. Justamente el hecho de que las personas que trabajan para la seguridad social tengan expectativas claras. Que yo sepa que yo me puedo dedicar al trabajo del hogar, pero que dedicarme al trabajo del hogar implica que voy a tener también pensión, que también voy a tener el derecho a acceder a vivienda, que también voy a tener respeto de las demás personas, que es un empleo donde me puedo realizar a mí misma, que vale exactamente lo mismo que cualquier otro. Eso debe ser el horizonte y la política pública debe considerar estos elementos. Si no, son puras buenas intenciones y es querer traer ahí sí las perspectivas de lo que ocurre en Dinamarca, de lo que ocurre en Finlandia, al contexto mexicano y no entender absolutamente nada de cómo se da en lo social, en lo comunitario, en el día a día, ese tipo de trabajo.
Sí, es muy claro que entonces dignidad, orden y seguridad, cómo se dan en una situación en específico, eh, y aquí me parece fundamental lo del orden. Si no operamos sobre el orden social tal como está, para construir uno distinto, no vamos a ser eficaces. Entonces, en el caso de esa política pública para trabajadoras del hogar, no se considera que, por ejemplo, en el orden social actual es impensable poner a tu empleador a firmar un contrato. Y es impensable generar ciertas formas de pago que dependan de los dos a la vez. O es impensable poner de acuerdo a todos los empleadores. Hay que operar sobre lo que hay. Esa es una conclusión fundamental. Seguiremos con otras después de un corte. Qué bueno que sigue con nosotros conversando con Hugo Antonio García Marín Hernández sobre la felicidad como horizonte político y cómo construirlo en lo concreto. Tenemos ahora que recopilar un poco las cosas que has dicho, juntarlas, ordenarlas. Has dicho que después de la debacle ideológica de la izquierda tenemos que retomar, como han hecho los gobiernos progresistas, del giro a la izquierda en América Latina, el concepto de bienestar y de felicidad, que es un horizonte válido, que sin embargo la derecha ideológica ha pasado a tomar la felicidad, depositarla en el individuo, hacer que dependa de su esfuerzo individual, sin considerar las condiciones sociales de las que parte ese individuo y que su esfuerzo va a ser más o menos efectivo según esas condiciones sociales. Tenemos que buscar entonces que todos en la sociedad estén en situación de ser feliz. Y esa situación que te permite buscar, imaginar siquiera ser feliz, se fundamenta en que sientas tres cosas. Dignidad, es decir, el reconocimiento de los demás. Orden, que es claridad en expectativas, que tú sabes que si trabajas mucho, en realidad vas a ganar más dinero. Que tú sabes que si estudias algo, vas a trabajar de eso porque está claro el orden de las expectativas, ¿no? Uno sabe que hace una cosa para algo y ese algo resulta. Entonces, dignidad, orden y seguridad, que es la protección ante las contingencias que nadie espera. Y yo te diría, y el público te diría, ¿y dónde quedó la izquierda? Si el signo de la izquierda siempre ha sido la igualdad. ¿Eso es una teoría política de izquierda? Sí, sí lo es. Y eso justo nos regresa al primer segmento. Eh, ¿Por qué pega tanto para la izquierda de los 70 esta modificación que se dio con los movimientos pluriclasistas? Porque en efecto, al ser la izquierda definida por Rodríguez Araujo, retomando a Bobbio, como una tendencia al igualitarismo y pensado como una cuestión de no dominación, también hay que respetar entonces la diferencia. Pero lo importante es que esa diferencia no debe de traducirse en desigualdad. Es decir, en que las personas tengan mejores o mayores condiciones o posibilidades para poder acceder a ciertas cosas. Esto no significa, y hace esa acotación Rodríguez Araujo, que vayamos hacia la uniformidad, que vayamos hacia esta visión totalitaria, para nada. Lo que estamos diciendo es que eso es lo que se debe de resolver. ¿Y qué mejor forma de que todos podamos ser iguales o ir hacia la igualdad que partiendo de un orden que tiende a la no dominación? Y aquí déjame hacer una acotación. Este orden que planteamos es de izquierda en tanto que es republicano. ¿Por qué digo que es republicano? Porque no parte en esta idea así neoliberal, que sí, eso sí lo recupera del liberalismo clásico, de que lo único que hace falta es no interferir. Decir tú puedes ser feliz y ya. Y tampoco tiene esta cuestión clásica de que para ser feliz lo que se necesita es la contemplación, el autogobierno, la autodeterminación. Sino se parte de la idea de que hay condiciones que no están en dominio de las personas y que no todos estamos en la misma posición para enfrentar esas condiciones que no están en dominio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener una tendencia a igualar
y decir que todas las personas se acerquen de la mejor forma a estar en esa condición para precisamente dominar esas condiciones. Una cosa que no podemos prever son los eventos naturales. Bueno, no los podemos impedir, ¿no? Entonces, no es lo mismo que te caiga una gran tormenta en la colonia del Valle a que te caiga en el borde de un cerro de la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. Así es. No podemos prever que eso pase, pero probablemente nadie debería vivir en el borde de un cerro y ser afectado así por una circunstancia que no depende de la persona. Exactamente, esa es la circunstancia clara. Pero no solamente eso, también piensa, por ejemplo, las enfermedades, que a lo mejor como pueden ser de salud mental. Y aquí vas a decir que es cinéfilo, pero voy a traer el ejemplo de la película del Joker. ¿Qué pasa con el personaje? El personaje tiene una familia disfuncional, está rota, la mamá está enferma, pero además también tiene una enfermedad mental, él tiene una enfermedad mental, no tiene un trabajo donde puede realizarse plenamente, el orden social está quebrado, lo asaltan, lo golpean, lo discriminan por su enfermedad. Y el único hilito que lo deja, mantiene más o menos igual que todos los demás, Que lo afilia a la que lo sociedad. afilia, es el Estado, que le provee medicinas y que una vez a la semana puede ir a una consulta. Unas medicinas que además no toma, porque lo que te plantea en la película es que las guarda y se las da a su mamá. Pero el simple hecho de que me están dando una medicina y que voy a esa consulta, me da lo que tú decías, que es un lugar en el orden. Lo mantiene anclado al mundo. Lo mantiene anclado al mundo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le quitan, le dicen, lo invitan, le dicen, ¿sabes qué? Ya el Estado ha clausurado este proyecto y no vas a tener más. Es cuando cae en la desolación y cuando ya empieza la ficción de la película, no se convierte en lo que se convierte. Esa circunstancia nadie tendría por qué vivirla. Y entonces no seríamos igualitarios si creemos que las personas que tienen el dinero para poder tratarse sus enfermedades, las personas que incluso pueden pensar en su depresión, porque es verdad que la depresión es una de las enfermedades de nuestros tiempos, pero no todos podemos pensar de la misma forma en esa depresión. No es lo mismo las y los estudiantes de posgrado que en efecto viven la angustia, viven la depresión de ser precarizados y de que tienen que pedir otro postdoc para poder sobrevivir, que la persona que tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana a preparar los tamales, porque si no su hijo que está enfermo no va a poder tener las medicinas que tiene. Y es ahí donde se ancla con el tema de la igualdad. Todos deberíamos tener las mismas posibilidades de enfrentar ese tipo de cosas. Ya después, ¿qué significa ser feliz? Pues ahí sí cada quien podrá seguir el camino que crea lo mejor. Y ahí hay mucha también teoría política para poder decir qué es. Pero sin esas condiciones, en realidad no todos estamos con en la misma situación para ser felices. Había un tema que dejaste ahí como de pasada, que fue el de la pandemia. Hemos hablado mucho de la vida digna, pero la pandemia nos puso frente a también la necesidad de morir bien. No solo es vivir bien, vivir dignamente, sino que se trata también de morir dignamente, de morir bien. ¿Qué lugar debe ocupar la muerte en una teoría política? O bien, ¿qué reflexiones te suscitó la pandemia sobre las diferencias que hay en ese momento? Es que la muerte también tiene un lugar en el orden y todas las sociedades tratan de que tenga ese lugar y eso es muy importante incluso para la vida. Voy a poner un ejemplo que retomabas anteriormente, lo que pasaba en la Edad Media. Justo el gran problema de la peste en la Edad Media era que las personas no podían ser parte de ese orden que tenía en el centro el tema de la iglesia y el entierro. ¿Dónde tenías que enterrarlos? Fuera de la comunidad, para no enfermarte. Y eso era quitar por completo el orden que tú bien describiste y dejar a los muertos en la desolación. Si te enfermabas nadie te podía cuidar, morías literalmente solo. Hay un libro muy bueno que se llama La soledad de los moribundos, que retoma de hecho Claudio Lovnitz en su ensayo, que justo lo que plantea es que al final de cuentas todos morimos solos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos, las personas se quedan. Pero es de Norbert Elias, bueno, la audiencia. El gran problema que estamos viviendo actualmente con la pandemia es que se desbordó la muerte. Que se desbordó no quiere decir que haya más muertes que en años anteriores, porque como se han dicho también las estadísticas, más o menos es el mismo número de personas que mueren a lo mejor de otras enfermedades o que han muerto en otros, sino que se desbordó la percepción que teníamos en la muerte, de que yo no tenía previsto, más allá de muchas cosas que yo no tengo EPOC, pues que me podía morir a corto plazo. Se desborda esa intención, pero sobre todo se desborda el duelo.
que se puede tener en la muerte. No puedo acompañar a mi difunto porque está encerrado en un hospital y peor aún, aún si se muere, no me van a poder dar el cuerpo para que yo pueda dar los ritos. Porque esos ritos que son al momento de morir son sobre todo para todavía mantener ese vínculo social con los que mueren, con los que se quedan, con los que se van, con los que siguen aquí. No existe eso. Hay todo un aparato ahí para lidiar con la depresión, ¿no? Cuando a uno se le muere a alguien, hay, por ejemplo, los rosarios que te obligan a estar rodeado de personas, a conversar con esas personas, al reconocimiento del duelo, un montón de cosas que ahora se ven impedidas por la pandemia. La gente no puede tener sus reuniones para despedir a sus muertos, o las tiene que tener con sana distancia, sin abrazos de pésame. Algunas personas, y esto es grave para el orden, digamos, de la muerte de los enfermos, no se pueden despedir de sus enfermos porque tienen coronavirus y están en un área que está aislada, a la que no puede pasar nadie sin equipo de protección, a la que no pueden pasar familiares. Y en esto hemos sido violentamente técnicos. O sea, no depende de las personas si van a despedirse de los suyos y asumen la posibilidad de contagiarse. Es algo que impuso el orden estatal y que está generando seguramente mucho dolor. Habría otras formas de gestionar. Ya sé que esto nos tomó desprevenidos. Ya sé que nadie tenía protocolos para que los hospitales se les llenaran y hubiera que comprar mortajas y distribuir cuerpos como si fueran solamente cuerpos. Pero al calor de al frío lúgubre de esta pandemia más bien, ¿ha pensado otras formas en que se puede gestionar esa muerte? Tendríamos que estar hablando, además de con la Organización Mundial de la Salud y con médicos, con, no sé, sociólogos, con psicólogos, que tomen las determinaciones, que decidan qué se tiene que hacer con un asunto como la despedida, como los velorios. ¿Qué tendríamos que hacer? Y con la sensación que tiene también el moribundo de que no puede tampoco ver a su familia. Sí creo que ante la contingencia todo se descargó hacia los perfiles técnicos. Y esto no implica un desprecio hacia la técnica, pero sí se ha perdido lo humano. Y retomo lo que habías dicho, se ha perdido la dignidad. Nosotros vivimos en sociedad no solo para vivir bien, sino también para morir bien. También hay condiciones que la muerte uno espera morir en ciertas condiciones diferentes. Y en esto yo creo, y ahora que se está pensando que la pandemia va a durar más, en efecto se tendría que plantear que antropólogos de la salud, también sociólogos de la salud, también de la muerte, tanatólogos, psicólogos, fueran también parte del equipo de decir, es que no solamente es importante salvar vidas, es importante darle un cauce diferente a los que mueren, a los que se despiden. No solo hay que salvar vidas, también hay que salvar muertes. Exacto. Y no basta con los minutos de silencio que son muy importantes. También lo que tenemos que hacer es un esfuerzo estatal para poder dar otro tipo de alivio, de no dejar en la desolación a estos moribundos. Pero es sumamente complicado y que a mí me gustaría quedar con esta reflexión, que eso también nos ha mostrado que en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los estados, digamos, más desarrollados, se puede administrar por completo la muerte. En ninguna parte. Esto nos tomó por desprevenidos y todos hemos tenido este tipo de cuestiones. Y hay que alejarnos de esta perspectiva, sobre todo desde la izquierda, que se planteó sobre todo en los 70, que va muy de la mano de los estudios de Foucault, de que el Estado puede decidir cuándo y cómo mueren absolutamente todas las personas. Puede haber un aparato estatal que sí diga y que sí violente y que sí posicione algunas cosas, pero cuando se desborda la muerte, no hay Estado con mayúscula que en realidad pueda enfrentarlo. Y creo que ha faltado en la reflexión, tanto escrita como científica, como en los medios de comunicación, de cómo vamos a enfrentar la muerte en los años que todavía nos quedan con el coronavirus. Muchas gracias, Hugo. Hemos terminado. Muchas gracias a nuestro público por estar a lo largo de esta conversación.